Al final de los tiempos, ¿cómo se manifestará la humanidad? ¿Cuál será su conducta? ¿Qué creerán? Para responder a estas preguntas es imperativo recurrir a las Sagradas Escrituras. Siempre que prevalece la maldad y se acerca la ira divina, Dios, en su sabiduría, actúa para proteger a los inocentes. Hoy vamos a explorar los señales que evidencian que el fin está cerca. Identificaremos señales en las personas que dejen claro que nos estamos moviendo hacia el final. Como siempre, deja tu like y si aún no estás suscrito, suscríbete a nuestro canal. Así podremos ayudarte a difundir la palabra de Dios. Un ejemplo de esto se encuentra en el libro de Génesis, cuando la maldad cubrió la tierra y Dios separó a Noé y a su familia del resto de la sociedad antes de desatar su juicio en forma de diluvio. De manera similar, en los lugares corruptos de Sodoma y Gomorra, Dios separó a Lot y a su familia antes de enviar su juicio en forma de fuego y azufre desde el cielo. De manera similar, cuando los hijos de Israel se enfrentaron al Mar Rojo, Dios dividió las aguas para permitirles pasar, y una vez a salvo, las aguas volvieron a su curso normal, ahogando al ejército de Faraón. En varias ocasiones, Dios ha distinguido a su pueblo de los que practican la maldad. Hoy deseo presentarte 6 categorías de personas que empezarás a observar, o más acertadamente, 6 tipos de individuos que ya están presentes en estos postreros días. Resalto a estos grupos porque se acerca un tiempo en el que se cumplirán las profecías bíblicas, y Dios separará a sus hijos de aquellos que obran iniquidad. Estas 6 categorías son los engañadores, los adoradores de ídolos, los insensibles y desprovistos de amor, los soberbios, los inmorales y aquellos que ostentan una forma de piedad. Hablemos acerca de los engañadores. En este período final veremos a más personas, especialmente aquellos en posiciones destacadas de fama y autoridad dentro y fuera del ámbito religioso, propagar mentiras con un atisbo de verdad. Como indica Isaías 5:20, «Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que ponen la oscuridad por luz y la luz por oscuridad, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo». Esta realidad se manifiesta en ciertos círculos hoy, donde algunos justifican el mal y lo presentan como algo bueno. En estos tiempos, debemos ser cautelosos con lo que recibimos. El verdadero evangelio de Jesucristo nos llama al arrepentimiento, pero algunos predican un evangelio superficial que proclama el perdón sin insistir en la necesidad de arrepentirse. Afirman el amor y la misericordia de Dios, pero evitan la corrección y la exhortación a tomar la cruz y crucificar la carne. Por tanto, es imperativo ser precavidos. Pasemos a los adoradores de ídolos. Antiguamente las personas solían confeccionar ídolos de madera, piedra, metales preciosos y estatuas talladas. Hoy en día, nuestros ídolos pueden no ser tangibles, pero tienden a ser invisibles. Podemos fácilmente erigir ídolos a partir de cosas que valoramos en exceso: nuestras carreras, parejas, creencias políticas y pecados secretos. Todas estas cosas pueden convertirse en ídolos cuando compiten con Dios por primacía en nuestras vidas. Muchos descuidan a Dios en estos últimos días debido a la idolatría, que toma formas silenciosas e invisibles, arraigadas en lo más profundo del corazón. Recordemos que Dios es un Dios celoso. La tercera categoría de personas que observaremos es la de aquellos insensibles y carentes de amor. La Biblia, en 2 Timoteo 3:2 y 3, predice que en los últimos días la humanidad será egoísta, codiciosa, arrogante, blasfema, desobediente a los padres, ingrata, impía, sin amor, calumniadora, implacable, sin autocontrol, cruel y enemiga del bien. Destaquemos la expresión sin amor. La gente estará desprovista de amor, contradiciendo el mensaje de 1 Juan 4:20 que afirma: si alguno dice amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Un corazón frío y carente de amor al prójimo desagrada a Dios. Cristo nos ordena amarnos unos a otros como a nosotros mismos, pero en los últimos días
habrá quienes se aparten del amor. Albergarán amargura y resentimiento en lugar de perdonar y amar. Optarán por la venganza en vez del amor y el perdón, eligiendo la traición en lugar de amarse mutuamente. Estos son los tipos de personas que se manifiestan en los últimos días. Pasemos a la categoría de los orgullosos. Debido a la riqueza, vanidad, importancia y supuestos logros en la vida y la carrera, muchas personas se volverán altivas en los últimos días. El orgullo es destructivo por dos razones principales. En primer lugar, usurpa la gloria de Dios, desviando nuestra atención de Él hacia nuestras propias capacidades. En segundo lugar, perjudica a quienes nos rodean. El orgullo se basa en la comparación. Nos consideramos superiores a los demás debido a nuestro estatus, control sobre la familia, moralidad, entre otros. Cuando nuestra valía y significado descansan en nuestras obras, en lugar de en Jesús, estamos cayendo en la trampa del diablo, todo lo que no sea Jesús. El siguiente grupo de personas son los inmorales. La Biblia advierte que en los últimos días la humanidad será amante del placer en lugar de amante de Dios. Ya observamos cómo el diablo ha trabajado sigilosamente a través de los medios de entretenimiento y otros medios para socavar los valores divinos relacionados con la sexualidad. La norma bíblica es que el matrimonio sea honorable y el lecho conyugal no sea contaminado. Sin embargo, el diablo ha promovido la fornicación y el adulterio, pervirtiendo la intención divina. Vivimos en una era en la que el pecado sexual se ha normalizado, una estrategia del enemigo para atarnos en el pecado. Debemos ser vigilantes para no caer en esta trampa. La última categoría aborda a aquellos que poseen una forma de piedad. ¿Qué significa tener una forma de piedad? Se refiere a aparentar ser cristiano, vestirse como cristiano, pero en la intimidad no esforzarse realmente por seguir a Cristo. Existe mucho engaño en la actualidad, entretenimiento engañoso, música con agendas maliciosas, iglesias con formas de piedad pero con maldad sutil, y pastores que aparentan piedad pero viven de manera opuesta a lo que predican. Incluso hay personas en la iglesia que parecen fuertes en su fe, pero Dios conoce sus corazones que están distantes de Él. Como hijos de Dios, debemos estar siempre preparados. No esperemos la batalla para prepararnos. La Biblia nos llama a estar en constante preparación. Entonces, ¿cómo podemos mantener esta disposición? ¿Cómo podemos evitar la culpa, la vergüenza y el arrepentimiento? En primer lugar, asegurémonos de que nuestra relación con el Señor esté en orden, lo que implica no vivir en pecado, rebelión o desobediencia, sino bajo la influencia y liderazgo del Espíritu Santo. La oración constante y la meditación en la palabra de Dios son esenciales. Primero Juan 1:9 respalda esta enseñanza al afirmar: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Recordemos que, aunque estemos rodeados de personas de estas categorías en los últimos días, tenemos el poder y la guía de Dios para mantenernos firmes en nuestra fe y conducta. Seamos vigilantes, viviendo en amor, humildad y pureza, confiando en la promesa divina de que Él nos guardará en todo momento. La palabra de Dios es un tesoro que debemos ocultar en nuestros corazones. Todas estas prácticas fortalecen nuestra relación con el Señor. Otra clave para mantenernos en un estado de disposición es seguir las enseñanzas de Jesús. En Mateo 7:21, Él declara: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este no es solo un conocimiento teórico, sino un compromiso activo. Debemos esforzarnos por seguir las enseñanzas de Jesús, no solo creer en Él. La Biblia nos dice que el diablo cree, los demonios creen, pero la fe debe traducirse en acción, llevarnos a tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. La fe auténtica produce un cambio en nuestra vida. Si deseamos mantenernos en constante preparación, debemos comprometernos a seguir el camino de Jesús. Aunque sabemos que fallaremos en ocasiones y que no cumpliremos sus mandamientos de manera perfecta, la gracia de Dios
está disponible para cubrir nuestras fallas. Reconozcamos nuestro pesar piadoso cuando pecamos y comprometámonos a seguir el camino de rectitud, recibiendo la gracia de Dios para superar nuestras deficiencias. Seamos sinceros, muchos creyentes profesan el nombre de Jesús, pero eligen no seguir sus mandamientos. Evitan amar al prójimo como a sí mismos, perdonar y cuidar de los menos afortunados. Optan por hacer lo que desean en lugar de someterse a la voluntad de Dios. No permitamos que seamos contados entre aquellos que dicen Jesús, pero no siguen a Jesús. En un aula repleta de estudiantes cristianos, se planteó la pregunta: ¿cuántos de ustedes creen en señales y maravillas? Alguien respondió rápidamente: depende de quién las realice, si provienen del diablo o de Jesús. El profesor preguntó entonces: independientemente de quién las realice, ¿cuántos creen que las señales y maravillas son posibles? La clase estuvo de acuerdo en que sí, son posibles. Luego, el profesor cuestionó: ¿creen que Jesucristo puede realizar señales y maravillas? Nuevamente, la clase afirmó que sí, Él puede. Sin embargo, cuando se preguntó si el diablo también podía realizarlas, los estudiantes vacilaron en su respuesta, y la mayoría levantó tímidamente las manos. Con valentía, el profesor declaró: Mateo 24 advierte que surgirán falsos cristos y falsos profetas, realizando grandes señales y prodigios con el objetivo de engañar, si es posible, incluso a los elegidos. Muchos creen que solo Jesús puede realizar tales obras, pero la Biblia nos dice que el diablo también puede hacerlo. Oseas 4:6 nos advierte: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Si carecemos del conocimiento revelado en la Biblia, ¿cómo distinguiremos entre la obra de Dios y la obra de Satanás? Según Tesalonicenses 2:9-10, durante la aparición del Anticristo, Satanás se manifestará con todo tipo de poder, señales falsas y milagros, utilizando engaños para aquellos que rechazaron la verdad. Es crucial comprender que este engaño es diseñado por el enemigo para distraernos del bien y centrarnos en el mal. La tarea de los creyentes es discernir lo divino de lo diabólico. 1 Juan 4:1-3 nos aconseja: amados, no crean en todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocerán el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, sino que es el espíritu del Anticristo que han oído que viene y que ya está en el mundo. Por tanto, ante señales y maravillas, probemos los espíritus. Quizá te preguntas, ¿cómo exactamente? Pon a prueba los espíritus. Bien dice el pasaje sagrado que acabamos de leer en los versículos 2 y 3. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, sino que es el espíritu del Anticristo. Si el espíritu reconoce que Jesucristo vino en carne a esta tierra, pereció y resucitó, y ahora reposa a la diestra de Dios, entonces dicho espíritu es divino. Sin embargo, si el espíritu articula algo distinto acerca de Jesús, las Escrituras expresan que tal es el espíritu del Anticristo. Así que, la próxima vez que observes a un predicador, un profeta, o alguien ejecutando lo sobrenatural, antes de aplaudir, antes de aceptar, antes de hablar, ora para que el Espíritu Santo te otorgue discernimiento y luego aguarda para ver si tal acto glorificó a Jesús como el Señor. Examina el Espíritu para verificar si profesa que Jesucristo es el Señor. Analiza si el milagro, la sanación, el acto o la maravilla verdaderamente está destinado a la gloria de Dios o si busca ensalzar a esa persona. ¿Recibe Dios la gloria y el honor, o el hombre o la mujer en el escenario proclama: mírenme, puedo hacer esto todo el día? Necesitamos evaluar los espíritus. Creo que la mayoría de las señales y maravillas del maligno se centran en 4 objetivos primordiales: riqueza, renombre, deleite y dominio. El maligno ejecutará señales y maravillas
mediante aquellos motivados por uno de estos objetivos. Primero Juan 4, versículos 4 al 6 enseña: Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. Quien conoce a Dios nos escucha, quien no es de Dios no nos escucha. En esto discernimos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Comprende entonces que operan dos espíritus, el espíritu de la verdad y el espíritu del error. El espíritu del error está en el mundo, es el espíritu del anticristo, y las Escrituras manifiestan claramente que hablan del mundo y el mundo los atiende. Sin embargo, tú y yo no somos del mundo. Las Escrituras nos indican que vencemos porque aquel que está en nosotros es superior al que está en el mundo. Por ende, examina los espíritus antes de permitir que alguien se presente ante ti como hombre o mujer de Dios. Ora por sensibilidad, ora para que el Espíritu Santo te guíe a la verdad y no te desvíes. Hay un pueblo de Dios allá afuera, individuos que están siendo utilizados poderosamente por el Señor de diversas maneras. No obstante, también hay aquellos enviados por el maligno para sembrar confusión, construir una ilusión de verdad, cuando en realidad es un engaño. Por ello, los exhorto a ser un pueblo unido con el Espíritu de la verdad. Debemos ser un pueblo rebosante del Espíritu Santo, un pueblo que examina los espíritus, un pueblo que se guía por la verdad que es Jesucristo. Aunque vivamos en este mundo, no debemos ni debatir nuestras contiendas como el mundo. De hecho, las herramientas a nuestro alcance no son de naturaleza carnal, sino poderosas en Dios para la demolición de fortalezas. La palabra de Dios constituye una de las herramientas que poseemos como hijos de Dios. Es una herramienta poderosa. Las luchas que enfrentas, las batallas que libras, el Señor tiene la última palabra en todo ello. Por tanto, animo al pueblo de Dios a confiar en Dios, confiar en la palabra del Señor, confiar en sus promesas y experimentarán la victoria. Por eso, para continuar en los caminos del Señor, te invito a que hagas clic en este video que aparece en pantalla, porque tenemos un tema más que seguramente será de tu interés. Quédate con Dios y nos vemos en el próximo video.